our hands are tied. The billions shift from side to side, and the wars go on with brainwashed pride for the love of God. Está con nosotros Isaías Ruiz, el profesor en economía y dicen por ahí, profeta. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Gabriel? Bien, bien, aquí. Semana movidita que hemos tenido en temas internacionales. A ver, ayúdanos a entender esta toma del Talibán, que es... tenemos la idea errónea, bueno, no tan errónea, pero el Talibán surge como un partido político islamista y obviamente con todo el tema de su relación con Al-Qaeda y con grupos extremistas terroristas, pues ya casi le pusimos talibanes igual a terrorista, ¿no? Y de pronto ahí encuadramos esto, ¿no? Y pues va más allá todo esto. Sí, es importante, Gabriel, cuando hablamos de estos temas, porque me reía yo, ponía por ahí un meme en Facebook, porque los seres humanos así somos, y ahorita con las redes sociales somos más. Nos gusta mucho la especulación, nos encanta el chisme, pues, en términos muy, muy generales, inventamos historias. Entonces, de repente la gente se vuelve experta. Bueno, el meme hacía referencia a eso. Éramos expertos a cuestiones olímpicas hace unas semanas, ahorita somos expertos. Somos expertos en Afganistán, y hace unos meses éramos expertos en vacunas, y hace otros meses éramos expertos en COVID. Pero la realidad es que hay que entender el contexto para poder hablar de un tema. No se puede hablar de un tema así nada más. Y bien lo dices, hay que entender qué es lo que está pasando ahí, porque la mayor parte de las personas nos preguntamos, bueno, ¿qué tan importante es lo que pasa en un lugar tan lejano a mí? Por ejemplo, alguien que vive en La Paz, Baja California Sur. Bueno, del otro lado, literalmente, del mundo. O sea, ¿qué impactos puede tener eso? Bueno, para comprender la dinámica de lo que estamos viviendo, ¿te parece bien si hacemos lo que siempre hacemos cuando platicamos? Te hablo del entorno, del contexto histórico y cómo llegamos hasta aquí, para poder entender lo que está pasando, porque de otra forma no lo vamos a comprender. Para las personas como tú y yo, que tenemos ya algunos años vividos, nos tocó por ahí de los 80s, todavía, esta guerra que había entre los socialistas y los capitalistas. Había dos grandes bloques en la humanidad, que eran los que eran comunistas y los que éramos procapitalistas, ¿no? Ya era la lucha. Bueno, en ese entorno de lucha, acuérdate que los países estaban peleando por ver qué sistema era el que instauraban, si instauraban el socialista o instauraban el capitalista. Y Medio Oriente, ya lo hemos platicado, Medio Oriente siempre ha sido la perla del tesoro. La mayor perla del tesoro siempre es Medio Oriente. ¿Por qué? No solo porque es la cuna de la civilización occidental, sino porque es la cuna de la civilización y es la cuna del hombre. Literalmente ahí las primeras civilizaciones surgieron en lo que hoy es Irak. Están ahí, ya lo platicamos también cuando hablamos del tema de energías, las mayores reservas de petróleo y gas a nivel global están todas ahí. 7 de los 15 principales países que tienen las reservas mundiales de petróleo están en esa zona. Sí, eso es clave. Eso que estás diciendo, maestro, es clave para entender qué sucede en esa zona. Exacto, y 6 de los países con mayores reservas de gas natural están en esa zona. 6 de los 10, fíjate. Estamos hablando que todo se concentra ahí. Tenemos por otro lado la península arábiga, no sé si lo ubican geográficamente, tenemos el estrecho de Hormuz, y del otro lado tenemos algo que también nos llevó una plática hace poco, que era donde está el canal de Suez, por el Mar Rojo, donde transita del 15 al 20% de todo el comercio internacional. Entonces estamos hablando de una zona muy importante, no es cualquier cosa. Pareciera ser un pedazo de tierra llana, pero en realidad hay mucha riqueza ahí. Y eso es lo que nos peleamos, y siempre nos hemos estado peleando los seres humanos. Bueno, en el contexto, en 1979 la Unión Soviética hizo una incursión en Afganistán porque quería posicionarse de esa tierra. Estuvieron los soviéticos luchando del 79 al 89 por conquistar e instaurar un sistema comunista ahí, pero no contaban con una horda de tribus que se llaman mujahidines, así se hacían llamar. Los mujahidines fueron capacitados y apoyados económicamente y militarmente por Estados Unidos, porque Estados Unidos representa el otro lado de la moneda, que eran los capitalistas. En ese contexto surgieron este tipo de tribus, y en ese periodo surge lo que viene siendo esta corriente, que es una corriente de la provincia de Kandahar, ahí en lo que viene siendo Afganistán, de una etnia que se llama Pashtun, al sur del país. Los pashtunes, bueno, originan lo que es el Talibán.
que tiene una interpretación muy particular del Corán y de la cuestión islámica. Muy Lo aplican a heterodoxa, ¿no? rajatabla, Sí, sí. muy heterodoxa. Muy. Son ortodoxos, es la rajatabla, Sí, sí, así sí. la aplican. Ellos estuvieron ahí en el gobierno de 1996 hasta el 2001. Son extremos, castigan en extremo. Si alguien se sale de las normas, te amputan la mano, la pierna o te matan. Y a las mujeres, la mujer tiene un lugar, tiene que ser en casa, ataviada, Cubierta. digamos, sí, claro. De tal forma que, bueno, no hay libertades para ellas en ese contexto. Que esa ideología, pues claramente está rebasada por los tiempos que estamos viviendo. Sí, definitivamente. ¿Qué tan fuertes son? Bueno, ellos prohibían cualquier práctica religiosa ajena a la de ellos. No sé si recuerdas que hubo por ahí un evento antes del 2001 que a nivel internacional cobró mucha importancia. Yo me acuerdo porque lo veíamos en clase, daba clase en prepa. Cuando ellos destruyeron unos grandes budas Ujú. en Bamiyan, eran budas que tenían 800 años, eran esculturas en la piedra, enormes, eran gigantescos, los destruyeron porque no correspondían a su religión. Así, a ese grado hablamos, pues, de la fuerza que tienen con respecto a la fe que tienen. Es una fe que la verdad hay que reconocer es muy fuerte y los lleva a conseguir lo que han conseguido hasta hoy. ¿Qué es lo que sucedió en 2001? Recuerden en casa, en 11 de septiembre de 2001 vino el atentado terrorista a las Torres Gemelas, el atentado al Pentágono, la CIA hizo investigaciones, el FBI hizo investigaciones, Osama Bin Laden ubicándose, Al Qaeda, grupo terrorista, al amparo del gobierno talibán de Afganistán y también en parte en Pakistán. Estados Unidos toma represalias, George Bush, ¿te acuerdas? Declara la guerra contra el terrorismo, Ujú. invaden Afganistán en primera instancia con una alianza, le llamaron la Alianza del Norte, se aliaron con Estados Unidos, los mismos aliados de la OTAN, Ujú. atacan Afganistán Porque estaba escondido y ahí Osama. sí, y borran al talibán de ahí. Y Osama huyen a Pakistán y ya sabemos en qué terminó esa historia con Obama cuando Lo- terminan. cuando agarran a Jerónimo. Sí, así es. Y ni modo, así fue. Desde 2001, entonces está tomado Afganistán. Igual luego con Saddam Hussein dijeron no tiene armas de destrucción masiva para terroristas, también tomaron esa zona. Y los americanos se citaron ahí. Eso fue durante ese tiempo. Ahorita ya nos da, digamos, Dame chance, maestro, para ir a la segunda parte de esta historia que nos estás contando, bueno, que es básicamente historia y que retrata lo que está pasando en este momento, que vemos imágenes impresionantes del aeropuerto de Kabul, la gente subiéndose al avión. sí, en 2001 Estados Unidos entonces derrota al régimen talibán que había establecido ellos en el 96, un emirato islámico, impusieron este régimen religioso político. Y bueno, en 2001 llegó a Estados Unidos y los borró, igual como lo hizo, ya platicamos con Irak y todo el proceso. Tras esos años ahí, Estados Unidos siempre fueron sus piedritas en el zapato en la situación de Irak y la situación en Afganistán. Era una cuestión, un arma política constante. El que estaba en el poder, el otro le tiraba, ¿no? Era así. ¿Por qué? Les voy a decir cuánto ha representado para Estados Unidos eso. En bajas, 2.400 militares americanos muertos Uf. y 32.000 civiles afganos en lo que va el periodo. Fueron 20 años terribles. Entonces, cuando en 2017 asume Trump la presidencia, él dice, ya llegó la hora de que las llamadas guerras interminables americanas que están perdidas, las dejemos nosotros de una manera gloriosa, así lo veía él, ¿no? Vamos a Sí, llegar sí, a un sí. acuerdo, vamos a platicar porque hay que salirnos de ahí. La verdad que lo que oculta, y tú lo sabes, ese movimiento de que Estados Unidos se haya retirado de Irak y ahora de Afganistán, tiene que ver con una cuestión económica. Estados Unidos está reventado a nivel de déficit presupuestario interno. Es un país que está endeudadísimo. Uh-huh. Y con el COVID eso vino a agravarse todavía más por las políticas contracíclicas porque tenían que aplicarlas. Entonces ahorita el país está reventado. Lo que necesitan ellos es agarrar un poco de aire y eso qué significa en términos de gasto público, bueno, disminuir el gasto. ¿Cómo? Retirando las tropas. Que cuestan al final de cuentas. Y aparte, Sí. además de que cuestan económicamente, sumo nada más el comentario, en Estados Unidos, esta parte del abandono a las tropas, a los Marines, que los tienen allá presionados, sin apoyos, también se ha convertido ya en una manera de presión también mediática, política, ¿eh?
Exacto, exacto. Ha sido el arma política. Entonces ya ahorita Trump había dicho, pues ya, vamos a acabar con eso. Hubo un acercamiento con los talibanes porque sabían que el problema iban a ser los talibanes, porque aunque allá hay un gobierno, en Afganistán había un gobierno, se habían establecido reglas, el problema eran los talibanes que no se habían destruido, estaban en la sierra, guardados en las montañas. Entonces había que llegar a un acuerdo con ellos para transitar de manera tranquila, porque Estados Unidos ya entreveía que esto podía pasar, pues, y querían hacerlo de manera más calmada. Entonces lo que hace Trump, empieza el diálogo en 2018 con los talibanes, y este diálogo llega a su punto culmen el 29 de febrero del año pasado. El 29 de febrero del año El pasado, 2020. así es, de 2020, en lo que viene siendo Doha, en Qatar, llegan a un acuerdo, firman un acuerdo, sí, los famosos acuerdos de Doha. ¿De qué hablan esos acuerdos que firmó Trump con los talibanes? Tenemos 14 meses para irnos de Afganistán, nos vamos a ir despacito. El acuerdo es que los talibanes van a recuperarse como una fuerza política y no van a hacer presión de otro tipo, van a respetar al gobierno afgano, si quieren llegar al poder tendrán que hacerlo por las vías democráticas y todo en paz. Ese era el acuerdo. Sin democracia y elecciones y todo eso, ¿no? Todo eso, lo que Estados Unidos siempre pugna, ¿no? Y obviamente la transición iba a caer en manos del gobierno afgano, quien iba a cuidar la seguridad. Empezaron a retirarse poco a poco, ese era el plan. Pero lo que no sabían los americanos es que el talibán estuvo por debajo de la mesa tomando terreno. Nunca hubo un cese al fuego por parte de ellos. Ellos siguieron combatiendo y tomando parte del país. De hecho, tiene una táctica que podemos llamarle terrorista, es llegar a los pueblos y decir, ¿están con nosotros o los matamos? Entonces, sí. Bueno, la gente dice, pues estamos con ustedes. Entonces, así fueron ganando territorio. Cuando Biden llega a la presidencia, Biden acelera la salida de las tropas porque él dice que porque ya era mucho tenerlos ahí. La realidad era una presión económica. Te he estado yo diciendo a lo largo de las últimas veces que nos hemos visto que hay una presión, hay una olla de presión por la liquidez global. O sea, está generando mucho gasto y eso no lo puede ya soportar ninguna economía. Y la americana entre ellas. Entonces Biden tenía que sacarlos. Entonces lo saca, apresura el paso y todo vota ahora el 15 de agosto con la toma de Kabul por parte de los talibanes. Los talibanes no esperaron. En cuanto escucharon que ya se iban los americanos, tomaron a la fuerza todo. Y van por todo. Y de hecho, lo platicabas ahorita en el corte, están en los videos que tenemos de lo que hicieron en el aeropuerto en cuanto tomaron ya el control del gobierno. Van sobre todo. Prometieron en los acuerdos de Doha que no iban, ese era parte del acuerdo, ellos que no iban a usar Afganistán como un lugar donde iban a planearse atentados contra los americanos y sus, digamos, socios, ¿no? Que eso no iba a pasar. Sí, que no iban a darle cabida a terroristas de Siria, que se refugien grupos extremistas como Hamas. Sí, fíjate, ayer que lo estuve leyendo, el acuerdo de Doha, porque por cierto está en una versión en inglés y una versión en español, se puede leer, son documentos públicos, están largos, son como, no los terminé, pero fíjate, hay una parte muy interesante que hablan del control de los aeropuertos. El control de los aeropuertos sigue siendo de Estados Unidos y digamos que es lo que se va viendo, ya vemos que esto fue muy rápido, ya no está Estados Unidos, ya se fue. No, Gabriel, y te voy a decir algo, ahora voy a lo que yo veo. Los acuerdos de Doha son letra muerta, a partir de ya. O sea, eso no sirve. Podemos leerlo como un dato histórico y está muy bonito, son buenas intenciones, pero en realidad lo que estamos viendo ahí es la punta de lanza de un conflicto que puede escalar, y te lo he estado mencionando porque la presión ahí está muy fuerte. Lo que mantenía sano y salvo Israel ahorita era la presencia americana en Irak, en Afganistán, pero Estados Unidos se está retirando y está dejando solo al único, digamos, socio que tiene en esa área, que es Israel. Los iraníes con su nuevo régimen, que también es fuerte, ya firmaron acuerdos con China y Rusia de no agresión. Los talibanes ya están haciendo lo propio, se están acercando. Entonces, acuérdate que hay un conflicto muy viejo, lo platicamos aquí con lo que pasó en mayo en esa zona, y la olla de presión internacional del exceso de liquidez sigue marcando presión. La economía no se recupera, vemos oleada tras oleada del bicho y no nos permite recuperarnos. Yo estimo que entre octubre, noviembre y diciembre seguramente vamos a tener otra oleada del bicho más fuerte, porque bichos están saliendo más cepas. Y aunado a eso, seguramente la presión en Medio Oriente por el control de estas reservas, porque fíjate bien,
¿quién rodea o quién colinda con Afganistán? Irán, China. Turkmenistán y Uzbekistán, que tienen reservas de gas y petróleo, y está China y Rusia, que tienen reservas de gas y petróleo, y que son sus aliados. Tienen instalaciones de oleoductos muy importantes. Exacto, y tenemos a Arabia Saudita e Irak, que no colindan con él, pero es la misma zona. Sí. Tenemos entonces un foco rojo muy fuerte ahí. Irán está marcando presión con Israel. Israel está siendo constantemente atacado por Líbano, por Gaza, y ya Irán manifestó que pues, va también por allá si tantito le mueven. Entonces la cosa está ojo de hormiga. No quiero yo ser ave de mal agüero, pero si el exceso de liquidez internacional se mantiene, no hay recuperación económica, seguramente vamos a estar viendo una escalada ahí, como una forma de generar para algunos un efecto multiplicador y para otros ganar posiciones de poder. Acuérdate que hablamos aquí de poder, y el poder está en lo económico, y es una zona muy complicada. Entonces, es importante ahorita, creo, mantener los ojos sobre Medio Oriente. No hemos salido de la pandemia, pero creo yo que esto puede escalar. Hay que observar qué van a hacer estos gobiernos radicales. Sí, porque sí. Ya no estamos hablando solo de uno, perdón, Gabriel, solo Afganistán, también está Irán. Ya son dos radicales. No, aunque ellos manifestaron que no estaban de acuerdo. Está también ahí Pakistán. Fíjate, yo me quedo en la parte social también, en la que sumo y lo pongo en la mesa, pero observar a las personas desesperadas subiéndose al avión, prefiriendo morir aplastadas por la caída de 400, 500 metros en el avión, en el aeropuerto, que morir en manos del talibán. Yo de pronto veo las entrevistas que ahora está dando el talibán, hablan ellos de que son una nueva fuerza, de que son ya ese talibán hace 20 años ortodoxo ya no es el mismo, se va a respetar los derechos humanos, las mujeres deben de ser allá una cosa, pues una incertidumbre completa. Yo me quedo en eso. Parece ser que quieren hacer las cosas bien, pero hoy veía un video en donde llega el talibán, lo tengo todavía entre comillas ese video, no sé si es cierto, pero pues ya también vemos cosas muy violentas. Entonces yo no sé, yo ahí sí, y obviamente es un hecho que está pasando, ¿no? Lo estamos viendo casi a tiempo real. Exacto, Gabriel, y luego estamos viendo otro fenómeno. Tú viste lo de Times Square hoy, o sea, ya empieza la psicosis, se genera especulación, se genera incertidumbre, y eso va a generar volatilidad en los mercados, y vamos a ver ahí, vamos a tener muy convulso este último parte del año, porque también la especulación, el no saber qué va a pasar, hacia dónde vamos, y si va a haber influencia o no en esta zona tan importante. Oye, genera ahorita, por ejemplo, los precios del petróleo dicen que se van hacia abajo, hacia arriba, perdón. Me gustaría preguntarte antes de irnos, ¿cómo crees que aprovechará esta situación China y Rusia, que son rivales de Estados Unidos? Seguramente van a intentar ampliar su foco de influencia en esa zona, van a firmar pactos y acuerdos con estos nuevos, digamos, gobiernos, porque van sobre el control del energético. Como te digo, el precio del petróleo amenaza con elevarse, incrementarse precisamente por esta presión, y quien posea esos recursos es quien va a llevar la ganancia económica. Eso genera también presión a nivel internacional, sigue habiendo presión de la liquidez a nivel internacional. Entonces yo veo un fin de año muy divertido, en términos divertido, no me refiero a divertido porque va a ser muy dinámico, vamos a estar observando y seguramente nos va a sorprender algunas cosas. No te sorprenda que veamos una especie de firma de tratado de paz, Talibán, China, Rusia, ya hay acercamientos. Una cosa así, ¿no? Sí, ya hay acercamientos. Vas a ver que esto vamos a verlo en el próximo mes de septiembre. El mes de septiembre yo lo veo tranquilón, lo veo en esos acuerdos, en esas firmas. Me preocupa, vuelvo a repetirte, octubre, noviembre y diciembre. Sobre todo noviembre y diciembre. Vaya, la verdad que sí es apasionante esto. Maestro, sí, muchísimas gracias por esta charla. Sale, un abrazo, ya sabes, aquí estamos a la orden. My hands are tied, the billion shift from side to side.